Va, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Sí se mira, ingeniero. Bueno, bye. Veamos si tengo algún proyecto aquí. Interfase gráficas. Creo que este era uno. Vale. Procedimientos y voy a agregar otro. Objetos de selección. Vale, aquí tengo otro. Vale, entonces creo que no tenía aquí interfaces gráficas. Aquí tengo mi primer formulario, objetos de selección. Uso de checkbox. Mantengo este. Y vamos, aquí tengo más. Tengo mi primer formulario, for de ecuación, for de objetos. Aquí tengo el de la ecuación. Voy a agregar el del checkbox. El del checkbox. Y voy a agregar el de la ecuación que es de otro proyecto. A procedimiento Java. Que está la calculadora. Entonces la ventaja es que aquí ya tengo un menú. Voy a agregar otra opción de menú donde me cargue los formularios que quiero agregar. Entonces, este se llama objetos de selección y este se llama interfaz gráfica. Entonces, acá vamos a agregar aquí en la paleta. Entonces, yo quiero agregar otro ítem. Entonces, como yo les decía, aquí ustedes pueden crear va a quedar libre, ¿verdad? Digamos, aquí serían, entonces le vamos a poner formularios, por decir algo. Entonces aquí ustedes podían ponerle como un ejemplo, ¿verdad? De que vean la diversidad. Aquí le podríamos poner clases, formularios, clases, o sea, los que se realizaron en clase, por decirlo así, ¿verdad? Formularios realizados. Clase. Y aquí le agregamos un ítem.
Ah, pero aquí me equivoqué porque aquí tenía que ser un menú. Así es, cabal. Y aquí ya lo citan. Bueno, y aquí de clase. Clase. Aquí un menú que diga formularios de tarea. Está en formularios de clase. Aquí le pongo, aquí sí ya sería un normal, ¿verdad? Uso checkbox. Y tendría va aquí en interfaces gráficas. De clase, el que se hizo de clase, por decirlo así. ¿Verdad? Aquí le vamos a agregar un menú ítem. Primer formulario. ¿Sí? Va. Y en tarea. Habría que agregarle los ítems. Vaya, aquí. Aquí sería ecuación. Y objeto, dice aquí, de que sumar. Este se llama sumar. Sumar. Ahí están, entonces, ¿verdad? Aquí solo es como ejemplo, ¿verdad? De un ordenamiento que yo digo, bueno, en los formularios tengo los de clase. Aquí lo pueden ordenar por tema también, ¿verdad? Y dentro del tema, ¿verdad? El formulario de clase, aquí podría ir un tema, aquí podría ir otro y una serie de menús. Vale, pero creo que se entiende la idea. Va, vamos a hacer el del checkbox, que es el que está el solito. Va, entonces yo quiero pasar el de checkbox, el que está en objetos de selección, lo quiero pasar a procedimientos Java para que me cargue el formulario. Va, entonces aquí le dimos uso de checkbox, que es el que vamos a copiar. Se lo seleccionamos y le damos copy, ¿verdad? Ahí sin ningún problema. Para pegarlo, nos vamos a este paquete, o sea, donde están los formularios que ya tengo. Procedimientos Java y busco la opción pegar. Y luego buscan la opción refactor copy. En esta opción, ¿verdad? Aquí nada más confirmo, ¿verdad? Que esté en procedimiento Java, ¿verdad? La source package y el procedimiento. Él, al darle refactor, él va a hacer las configuraciones necesarias. Y aquí lo tengo ya. Aquí tengo mis, mi formulario, ¿verdad? Aquí tengo mi formulario. Ahora, noten que tengo en el anterior, ¿verdad? Una carpeta de imágenes que no la tengo aquí. Entonces, eso también hay que copiarlo.
y pegarlo, ¿verdad? En este source package. Aquí sería en el source package para que quede dentro de cómo quedó configurado en el proyecto de donde yo lo estoy copiando. Le damos pegar. Y como aquí son imágenes, aquí no necesita el refactor copy. Aquí ya lo puedo probar ejecutándolo en el nuevo proyecto que yo lo tengo, ¿verdad? Y ahí están. ¿Verdad? Ahí están mi formulario. Confirmar, sí. Va, perfecto. Entonces lo voy a agregar al menú, ¿verdad? La opción de este menú. Va, ¿cómo lo agrego? Hay varias formas. Uno sería instanciando el formulario, ¿sí? Va, yo tengo este formulario. Y tendría que ser en el Action Performer de este uso checkbox, ¿verdad? Me voy acá. Y aquí ustedes pueden poner el nombre del formulario que copiaron. So checkbox. Y deben de crear un nuevo nombre. FRM. Lo voy a poner. O FRM checkbox. Igual. Y el nombre del formulario. Copié. Paréntesis. Punto y coma. Ahí lo tienen ya. Ahora solo deberíamos ya trabajar con la variable que cree la variable nombre. Ops. Punto show. Admisible. Admisible. True. ¿Verdad? Y eso es todo. Ahora, si ejecutamos calculador, aquí está formularios. Aquí me es como, aquí me está dando las validaciones. ¿No? Vale, aquí lo vamos a hacer. Uso de checkbox. Aquí está el formulario. Aceptar, me salgo, salir, ¿verdad? Y regresa al formulario de donde fue llamado. Esa es la forma en cómo deberíamos agregarlos sin problema y llamarlos desde las opciones que estamos creando, ¿verdad? Entonces aquí en el cuadro de herramientas, nuestro toolbar. ¿Verdad? Recuerden que aquí, ¿verdad? Agregan un botón. Borran el texto, ¿verdad? Y a ese botón pues le colocan una imagen. Aquí tenemos, vamos a agregar esto solo para referencia. Va, ahí está. Igual, ¿verdad?
Como ya aprendimos la parte de procedimientos, si yo voy a agregar, yo voy a llamar desde aquí alguno de estos formularios. En el Action Perform. Por ejemplo, yo llamaría el mismo, bueno, agreguemos, quiero ver, agregué otro, ¿verdad? Procedimiento, veamos, uso de checkbox. Vale, voy a agregar el del mi primer formulario. Copy. Luego, paste. Refactor copy. El primer formulario. Refactor. Vaya, ya está. Ah, perdón, se fue mal. Borremos esto. Qué mal. Era aquí donde tenía que pegarlo. Ok, ahí estamos. Refactor. Ahí está mi primer formulario. Calcular el área de un triángulo. Ese se lo voy a poner. Acá dijimos. Mi primer formulario, mi primer form. Mi primer form. Mi primer form. Clase. Ay, Dios, qué regada. Lo copié donde no era. Procedimiento, calculadora, veamos. Entonces, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá. Ok, hay error porque lo estoy usando. Hay error acá. Aquí sería copiar entonces. Aquí sería paste. Ahí el problema. Ok, vaya, ahí está ya. Y nos lo volamos de aquí.
Vaya, aquí lo tengo ya. Entonces mi primer formulario. Aquí sería. Y si debe reconocerlo. Ok, aquí sería FRM primer. Punto ser visible. Okay. Ejecutemos. Vaya, tengo acá. Lo puse en la barra de herramientas, ¿verdad? Ahí está. Aquí me está dando esto, este mensaje por esta cosa de aquí. Pero noten, ¿verdad? Que llama a calcular el área. ¿Verdad? Llama a calcular el área. Aquí me lo cargó. ¿Verdad? Aquí sería 5 y 5 para que me deje trabajar. Ahí lo sabe. 5 y 4. Aquí está. ¿Ve? Lo cerramos. ¿Ve? Ahí cierra porque debo de ponerle el dispose mi primer formulario. ¿Verdad? Ahí estaría la llamada al otro formulario desde la barra de herramientas. Entonces, de esa forma, irían ustedes agregando sus formularios. ¿Verdad? Vale. Retomando esto, iríamos a sus preguntas. Déjame quitar la luz. Vaya. Vaya, mi estimado. Esa es la forma. No sé si tenés alguna duda con respecto a eso. Pues yo creo haber seguido los pasos. Va. Va. Va, el del área del triángulo. Pero no sé por qué daba ese error en sí. O quizás yo estaba copiando el formulario equivocado, porque como los dos tienen el mismo nombre, ¿verdad, ingeniero? ¿Será que eso habrá hecho? Sí, Por hacerlo a la manera. ahí usted puede también modificar los nombres, ¿verdad? Cuando le da el pegar, Ujú. ¿verdad? Aquí cuando yo le doy pegar, ¿dónde está? Ahí no lo tengo. Vamos a agregar por ecuación. Ahí lo voy a meter acá. Refactor, perdón, en pegar, refactor copy. Aquí, ¿ve? Aquí le puede cambiar el nombre. Aquí yo le puedo poner FRM ecuación. Y ahí lo tengo ya como FRM ecuación, ¿verdad? Lo ejecuto para probar, pruébenlo que funcione, ¿verdad? Y después lo agregan. Pero pueden cambiar el nombre. Podría ser también eso, que chocaron los nombres, ¿verdad? Podría ser eso, que chocaron los nombres y por eso le dio problema. Y alguna otra, el compañero ahí. Ingeniero, con lo Sí. que yo le había comentado, era que quisiera agregar una carpeta al proyecto, por ejemplo, en la carpeta que dice procedimiento, donde puso todos los formularios. Ahí quisiera agregar otra carpeta más y ahí meter el formulario
y poderlo llamar desde el formulario principal. No sé si se puede hacer eso. Lo que pasa es que siento que tengo muchos formularios en la misma carpeta y siento muy desordenado y quisiera organizarlo así como por carpeta para que sea más ordenado. Excelente. Veámoslo entonces por lo de las carpetas. Digamos que yo tengo este proyecto. Entonces, como ven, ¿verdad? Yo puedo tener en este proyecto imágenes, que cree la carpeta imágenes y tengo las imágenes. Y aquí tengo todos los formularios, pero dice el compañero, mire, yo quisiera irlos ordenando mejor, ¿ve? Entonces le damos Source Package, le damos New, ¿verdad? Pueden usar folder o pueden usar Java Package, pero usemos folder. Entonces a este folder le vamos a llamar formularios. Aquí tengo formularios, ¿verdad? Dentro de formularios, yo podría crear otro folder que se llame tareas. 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 Formularios, tareas. No, perdón. Pareciera que me lo está renombrando. Pero delete. Ya. Sí, no se puede. Formularios. Y a este, paquete tareas. Ajá, ya no te va a permitir guardarlo. Ajá, te lo va a crear como un paquete. Por aquí. Veamos tareas. Procedimientos, sí. Solo que te lo meta como paquete dentro del mismo paquete. Veamos tareas. Ok, aquí sí me dejó. Pero porque estaban los formularios ya activos. El paquete de código y los paquetes. Veamos, y yo voy a pasar en este procedimiento, voy a tener el menú. Y aquí vamos a hacer el de tareas y el de clase, digamos. Vamos a ver, ahí lo tengo. Calculadora sería el menú principal. Uso de check sería clase. Y mi primer formulario de ecuación serían tareas, por decirlo así. Entonces, le damos copy. Veamos si solo lo paso, sin darle copy, solo lo muevo acá. Sí, siempre me va a hacer el refactor. Porque debe de tener la referencia al paquete. Veamos. Y yo le doy ecuación. Y le voy a poner mi primer formulario también.
Va, mi primer formulario dejémoslo como de clase, ¿verdad? Que fue un ejercicio de clase y en tareas el de la ecuación. Va, quiero ver a quién he llamado. Tendría 3 formularios. Y aquí tengo el menú. Veamos si me afectó las llamadas. Ok, no hay problema con la llamada. Siempre lo tengo. No hay problema entonces. Veamos 3 y 4. Aquí está, aquí se cerró todo. Pero no tengo ningún problema en llamarlo. Checkbox. Ahí está. ¿Verdad? Tarea, adquirir el de ecuación y sumar. Va, entonces, este formulario me lo vuelvo. Va, mi estimado. Va, no sé si te fijaste que lo que hace él, ¿verdad? Es poner la referencia al paquete y luego le agrega, digamos, la referencia que yo hice para diferenciar con clase y tarea. Pero sí te deja crearlo como un nuevo folder. Ahora, la cuestión es que todo quedaría dentro de source package y referencias a este principal. Pero sí podrías ordenarlo como yo lo he hecho acá. O crear directamente desde source package. Voy a hacer desde source package, voy a poner un folder. Aquí sería tareas. Aquí ya lo creo como tarea. Y lo voy a crear acá como tarea clase, dijimos. La tarea y clase. Entonces tengo este. Voy a pasar para acá. El refactor que me pide siempre. Y aquí en tareas tengo ecuación, lo paso a tarea. Ahí ya no necesito esto. Bueno, entonces aquí ordené los formularios de clase que se hicieron en clase y aquí los formularios que hice de tarea. Podrían poner uno, otro que diga formularios de parcial. Vamos a ejecutar acá. Y no hay problema porque como estoy instanciando yo el formulario, ¿verdad? Él siempre lo va a reconocer. Siempre va a reconocer ese formulario. Ok, no sé si ya con eso te quedó más claro. Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Ok, ¿alguien más? Ok, ¿no hay más consultas sobre ese tema? Perfecto. Vale, vamos a continuar con el tema de hoy entonces. Vale, en el tema de hoy vamos a ver los cuadros de diálogo.
o los J-diálogo. Un cuadro de diálogo es un cuadro con opciones que aparecen normalmente cuando se activa una acción del menú principal del programa. Los cuadros de diálogo tienen la forma de ventana, aunque no poseen algunas características. O sea, tienen la forma de un formulario, pero no pueden ser minimizados ni maximizados. Los cuadros de diálogo, aparte de las opciones que muestran, suelen contener dos botones típicos, ¿verdad? Aceptar y cancelar. Digamos que alguna referencia, algo parecido que hemos trabajado sería el show message. Pero el show message ya ven que solo podemos configurar los botones, ¿verdad? Y no podríamos, digamos, agregar ningún objeto más, ¿verdad? Le configuramos que pueda recibir un valor o mostrar un mensaje, ¿verdad? Y luego aceptar y cancelar. Pero también algunos de ustedes lo han usado con combos. El punto es que ustedes no pueden agregar más objetos a esa ventana. Diferentes con el cuadro de diálogo, porque en el cuadro de diálogo sí podrían ustedes agregar objetos. Pueden configurar los botones a su gusto, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tengamos. Aquí hay unos cuadros de diálogo. Estos cuadros de diálogo pertenecen al Word, ¿verdad? En muchas ocasiones, digamos, o en Excel, ya sea Word o Excel, ¿verdad? Ustedes quieren configurar la fecha en un formato. Entonces le dan a la opción y les aparece una ventana. De configuración. Por ejemplo, este cuadro de diálogo parece un formulario. Miren, tiene un list, tiene un cuadro de lista, tiene un combo box, tiene un check, ¿verdad? Y tiene aceptar y cancelar, pero también tiene un botón que dice predeterminar. Y no tiene las opciones de minimizar ni maximizar, solo cerrar, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un cuadro de diálogo, ¿verdad? Que ya estamos muy familiarizados, como les decía, en el uso de algunos programas que nos permiten configuraciones a través de cuadros de diálogo. Lo mismo podríamos nosotros también utilizarlo en Java. Para crear un cuadro de diálogo se usa un tipo de objeto llamado JDialog. Estos objetos pueden ser diseñados como si fueran ventanas, o sea, como que están trabajando un formulario, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es como una factura, por decirlo así. Van a digitar las unidades y el precio. Y al darle calcular, va a calcular el total. Pero tenemos un botón de configuración. Ahora, ¿qué me va a hacer este botón? Este botón lo que va a hacer es que cuando, bueno, cuando pulse el botón calcular, se calcula el total de la venta. Pero para hacer el cálculo se tendrá en cuenta el IVA y un descuento. Estos dos valores serán variables globales, ya que se usarán en distintos lugares del programa. Así pues, entra en el código y declara una variable global IVA. Vamos a declarar las variables globales, pero la idea es que ustedes a través de configuración abran una ventana como esta.
donde ustedes configuren, por eso es que se le llama a ese botón configuración. Entonces, cuando ustedes abran o den clic a configuración, se les debe de abrir este cuadro de diálogo, donde ustedes van a digitar el porcentaje de IVA que quieren calcular y el descuento. Si le dan a aceptar, él haría el cálculo en base a estos valores que se han digitado. Si le dan cancelar, pues ya no tomaría en cuenta nada. ¿Ok? Vamos a hacer entonces nuestro formulario. A este formulario vamos a crear un nuevo proyecto. A este le vamos a poner diálogos. Diálogos. Vale, perfecto, Java diálogos. Ok, vamos a crear un formulario. Y este le vamos a poner FRM factura. Ya lo tengo, que me pide 2 textbox, una etiqueta. Ahora, la ventaja aquí en calcular es que yo ya tenía esos objetos. Entonces los vamos a copiar. Veamos. Aquí tengo en Action Performer, Focus Log, Action Performer. Validar, dice. Entonces tendría que traerme el código de validar, ¿verdad? Para que me haga las excepciones. Por lo menos aquí ya me ahorré. Ok, agregamos el método. Num1 y num2, que serían los números, ¿verdad? Aquí tendría que precio, unidades y precio. Como le he puesto acá. Veamos TXT unidades, TXT precio, este total. Cambiémosle esos valores. Sí. Unidades. Precio. L total. Y aquí tendría que ser precio
Aquí sería doble. Fracción cúbica ser doble. Y sería fracción unidades. En entero. Un 1 corresponde a unidades. Y un 2 corresponde a precio. Sería doble. Punto AC. Para C doble. Ok. Así número. Veamos. Error debe digitar un número. Y vuelve el número, ¿verdad? Validar. Si no TXT precio recuerdo. Aquí sería número 1. Si número es igual a 1, que es el parámetro que yo mando acá. Ok, va, ahí estamos bien. Ok, entonces ya me valida acá y acá que agarre. Aquí sería unidades. Aquí sería precio. Y aquí sería total. Lo tengo ya. Y luego los botones. Va el botón calcular y configuración. Tiene calcular. Ahí tengo entonces mi formulario. Aquí está ya, me falta centrarlo nada más. Ok, error debe digitar un número. Ahí lo tengo ya. Ok,
¿Para qué me pide entonces? También tengo de crear la variable IVA y descuento. Creemos la variable IVA y descuento como los pone como doble. Entonces las voy a agregar al que ya tenía de precio. IVA y descuento. Las voy a inicializar con 0. Y en el botón calcular iría este código. Unidades y precio total, cantidad de IVA, cantidad de descuento y total sin IVA. Vamos a calcular, ¿verdad? Vamos a obtener los valores. Esto ya lo tengo, ¿verdad? Esto ya lo tengo en la validación, ¿verdad? Y hago el cálculo. Entonces, todas estas variables debería entonces de agregarlas. Como globales. Para unidades ya lo tengo. Lo tengo como entero. Lo vamos a dejar como doble. Precio ya lo tengo. Total no lo tenía. Cantidad. Can IVA. Candesk. Total sin IVA. Ahí tengo ya más variables. Y todas las tengo globales. Unidades y precio. Vamos a cambiar aquí el parseo, que lo tome como doble también. Ya lo parsea como doble. Ok. Entonces en calcular me está pidiendo que esta parte yo la hago ya en el método validar. Ya no tendría por qué estar capturando. Entonces, básicamente lo que tendría que hacer es irme de un solo a hacer los cálculos. Entonces, el total sin IVA es el precio por unidades. Cant IVA sería el total sin IVA por el IVA. La variable IVA entre 100. Y la cantidad DES sería el total sin IVA por el descuento. Entonces, ojo, ¿verdad? Acá he inicializado IVA y descuento con 0, porque si no me daría error este código, ¿verdad? Porque el precio de las unidades yo sé que las voy a capturar, pero total sin IVA y total
sin IVA y IVA y descuento tendrían que ser inicializadas con 0. Acá. ¿Verdad? Entonces, lo ideal es que las inicialicemos. Vaya, ahí están ya. El precio, las unidades van a ser calculadas por lo que yo capture en los textos. Y luego estos valores, cantidad IVA y cantidad descuento, van a ser el resultado de esta operación. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo una unidad o 10 unidades a $25, al darle calcular, aquí me debería demostrar el total de esa operación. Me faltaría pasarlo a la etiqueta. Aquí está ya. Aquí me saca la variable total, que sería la suma de todas las variables. Cantidad IVA, cantidad de descuento y total sin IVA. Y agregármelo en la etiqueta. No se llama ETI total, sino que LBL. Ejecutemos. Dijimos 10 unidades a $25. ¿Verdad? Me da $250. Está bien hacer cálculo. Ahora, el punto es la configuración y los valores de IVA y descuento que deben de ser aplicados. Pero como en este momento yo cuando los inicialicé o los declaré, los inicialicé con 0. Aquí los tengo con 0. Entonces esos valores no cambian en ningún momento, ¿verdad? Entonces, para que estos valores cambien, debo de hacerlo a través de configuración y cargar un cuadro de diálogo que me capture esos valores. Aquí lo explican. A continuación se programa el botón configuración de forma que nos permita decidir qué IVA y qué descuento queremos aplicar. Este botón mostrará un cuadro de diálogo que permita al usuario configurar estos datos. Entonces, como IVA y descuento vale 0, lo vamos a hacer a través de un diálogo. Entonces, para eso hay que agregar el objeto diálogo al formulario. Busquemos el objeto diálogo. Aquí en los controles. Aquí hay botones, editores, pero no tengo ninguno de diálogo. Entonces, no está como un control. En menú menos. Entonces, veamos en Windows. ¿Verdad? Aquí en la paleta, en la opción de Windows, aquí tengo entonces los diálogos. ¿Verdad? Lo selecciono y lo arrastro. Noten que al igual que el botón group, no me muestra el objeto. Pero en el Navigator, aquí tengo ya mi cuadro de diálogo. ¿Sí? Si le doy doble clic acá, aquí me aparece una ventana vacía. Entonces, para poder estar interactuando entre el formulario y el diálogo, tengo que hacerlo a través del Navigator.
Entonces pareciera que yo lo que tengo acá es un formulario vacío. Y así es, ¿verdad? Aquí le doy un preview, ¿verdad? Y aquí está el cuadro de diálogo como tal. Vamos a configurarlo. Aquí les menciona, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar. Son objetos ocultos, es decir, objetos que se colocan en la parte del inspector o el navigator. Y aquí los tengo. Ahí lo tengo, el diálogo. Le vamos a llamar diálogo configuración. Yo le voy a reducir el nombre. Le voy a poner DLG. DLG config. Así se va a llamar este diálogo. DLG config. Los diálogos normalmente traen por defecto el layout border layout. Para nuestro ejemplo cambiaremos el layout a diseño libre. Ok, entonces le vamos a cambiar a free design. Aquí ya está por default. Va, perfecto. Entonces, como cualquier formulario, ustedes pueden ya agregar objetos a su cuadro de diálogo. En este caso vamos a agregar todos estos objetos. Serían dos texts y los botones, ¿verdad? Los botones. Vamos a agregar, a ver si me deja copiar. Me voy al cuadro de diálogo. Ahí los tengo ya. Entonces este se llama IVA y descuento. Entonces IVA, porcentaje de IVA. Y este se llama porcentaje de descuento. Aquí era aceptar. Que quiera cancelar. Ok, no tengo nada ahí, estamos bien. Bye. Ok, ya tengo mi cuadro de diálogo de configuración. Bye. TXT IVA y le vamos a poner TXT descuento, BTN aceptar y cancelar.
Ok, lo voy a poner. Bueno, va a quedar de esta forma, como dice ahí. Y ahí lo tengo, ¿verdad? Acá. Cuando entonces le dé clic al botón configuración, ¿verdad? Debe de aparecerme este cuadro de diálogo acá. ¿Verdad? Cuando le dé configuración, clic en configuración, debe de activar la ventana. Ok. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué código voy a poner? Aquí está el código que debo de poner yo en el botón configuración del formulario. Aquí me da un set site, un set location y un set visible. Estas tres métodos que voy a poner acá me van a mostrar el cuadro de diálogo cuando le dé clic en configuración. Entonces me voy al formulario. Y en el botón configuración, ahí vamos a colocar estos. Aquí lo tenemos ya. Y deberían mostrarlo ya. Con estos valores de set site, set location y set visible. Lo que se está tratando con set size es darle este tamaño, estas dimensiones. Por ejemplo, yo tengo estas dimensiones, la vamos a reducir acá, ¿verdad? Y lo vamos a configurar directamente en propiedades. Acá. Aquí lo vamos a poner. Y vamos a ver esas propiedades. Acá vamos a buscar esas propiedades para que mantengamos las mismas. Aquí las tengo. Preferred size 304 y 184. Esas son las que deberíamos colocar en el formulario. 304 y 184. Aquí me define una, 252 y 200. Pero tomemos de referencia las que me da el formulario para la configuración. Entonces regreso al form, al formulario, y acá en el Action Performance 304 y 184. Y 184. El set location me da una forma de tratar de centrarlo. Lo voy a dejar en eso para ir poniendo las coordenadas después. Vamos a iniciar con estas. Y luego el set visible. Lo voy a ejecutar. Vamos a ver esto. Así facturen. Y ya debería demostrarme el cuadro de diálogo. Aquí lo tengo.
y le vamos a dar configuración. Ok, vamos a digitar un valor. Va. Aquí me apareció ya. Va, entonces noten que, bueno, le voy a quitar la lupa. Va, si yo le doy configuración ya me aparece, pero miren dónde aparece, ¿verdad? Lo ideal es que me aparezca por acá, ¿sí? Entonces debo de modificar esos valores. Ahora, acá también debo de modificar los valores del tamaño para que aparezca tipo así. Bueno, entonces aquí le vamos a poner 200 y unos 400. A ver qué hace. Configuración. Ok, ya me aparece acá. Ok. Y ya me aparecen más los botones. Pongámosle 220. 900. 500. Veamos. Va, aquí lo tengo ya casi listo, men. A ver si le doy acá, ya me está dando los valores de IVA y descuento. Ya me aparece sobre el formulario que tengo, ¿verdad? La configuración. Vale, pongámosle unos 50 más acá. Y ahí está ya. Ok. Vale, perfecto. Ya tengo entonces mi cuadro de diálogo, ¿verdad? Ya tengo mi cuadro de diálogo. Para configurar, lo que debería hacer acá es digitar los valores numéricos. Si le quiero aplicar descuento IVA, cuando le dé aceptar, estos valores de IVA y descuento deberían de guardarse en las variables y luego ya hacer el cálculo con esos nuevos valores. ¿Cuáles valores? Acá. Aquí hablo de la programación, ok. Va, aquí para darle en cancelar tendría que ser dispose al cuadro de diálogo en el botón cancelar, ¿verdad? En este botón cancelar tendría que ir dispose para que cierre el cuadro de diálogo. Ahí agregamos dispose, ahí lo va a cerrar, ¿verdad? Y ahora, ¿qué iría en el botón Action Perform? Va, en el botón Action Perform tendría que ir la captura de los textos a las variables y luego cerrar el cuadro de diálogo. Acá en aceptar. Tenemos IVA y descuento. Como yo las creé globales, noten que ya me las está reconociendo
en el cuadro de diálogo. Ahí los tengo ya. XT descuento, getText, parsea, hace el parseo y luego lo guarda en las variables globales y ve descuento. Aquí estoy en el cuadro de diálogo. Luego cierro el cuadro de diálogo y como esas variables son globales, entonces a la hora yo de darle al botón calcular, ¿verdad? Estas dos variables ya tienen valores. Entonces, ya me haría el cálculo del total. Vamos a ejecutarlo. Entonces, si yo le doy acá que tengo 5 unidades a $25, me va a dar 125, ¿verdad? 5 por 25 son 125. Pero yo digo, mire, a eso hay que aplicarle el IVA. ¿Cuánto de IVA le vamos a aplicar? El 13%. ¿Descuento le va a aplicar? No, lo vamos a aplicar solo el 13% del IVA. Entonces yo le doy a aceptar porque ya no voy a configurar nada más. Ups. Aquí me dio un error. Veamos, flotante decimal. Veamos el error. Vamos a cerrar aquí y cerrar acá. Ok, performer. Aquí está. Ah, ok, descuento. Como no tenía un valor, aquí me dio el error de el espacio en blanco, ¿verdad? Como hizo un doble. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Vamos a irnos al cuadro de diálogo. Aquí tengo, va. Lo ideal es que le vamos a configurar por default el valor de 0. Aquí en text. 0. Y en descuento también iría 0. Va, ahí tengo ya los dos valores con 0. Ya no me debería dar error. Va. Ok, entonces dijimos 5 unidades a $25. Serían 125. No lleva IVA, pero usted dice, mire, esta factura debe llevar IVA. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuánto de IVA le va a poner? 13%. Vaya, le digitamos el 13. ¿Cuánto le va a aplicar? No. Vale, le damos a aceptar. ¿Verdad? Y no cambió el del total. Tendríamos que darle calcular nuevamente. Y noten que ya le aplicó el IVA. O sea, a 125 le agregó el impuesto del 13%, que sería 141.25. Va, lo vamos a hacer con una cantidad más redonda. Va. Digamos que son 4 unidades a $25. Y ahí le está calculando, ¿verdad? Siempre el IVA. $113, porque el IVA de $100 son $13. Pero usted dice, mire, este es buen cliente, hay que aplicarle un porcentaje de descuento. ¿Va? ¿Cuánto se le aplica? Lo bueno es que el 5% de descuento. Le damos a aceptar y le damos calcular. Entonces le descontó, noten ahí, $5. Porque el descuento de el 5% de $100 son $5. Entonces le aplicó el IVA, pero al mismo tiempo también le aplicó un descuento. Entonces noten, ¿verdad? Que esta ventana de configuración puedo acceder a ella, ¿verdad? Para tener valores de referencia. Pero ustedes dicen, no, ya no le vamos a aplicar ningún descuento.
aceptar. Lo volvemos a calcular y ahí regresa a su valor. Mientras yo no necesite configurar el IVA ni el descuento, ¿verdad? Se van a seguir aplicando. Ahora, esta ventanita de cuadro de diálogo es bien funcional, ¿verdad? Porque no es otro formulario, ¿verdad? No es otro formulario como lo que estábamos haciendo con lo del menú, ¿verdad? Sino que es un objeto más que yo puedo utilizar, una ventana, y ya la puedo configurar a mi gusto, ¿verdad? Le damos cancelar y ahí cierra y no ha pasado nada. Ok, eso sería la parte de los cuadros de diálogo. Ahí les explica, nos quedaríamos hasta acá para explicar la parte del no modal. Creo que sí, nos da tiempo. Bye. ¿Qué es la configuración modal y la configuración no modal? Un cuadro de diálogo no modal es aquel que permite activar la ventana desde la que apareció. Los cuadros de diálogos añadidos a un proyecto son por defecto no modales. Ok, entonces, ¿qué significa la configuración modal y no modal? ¿Y cómo la aplicamos? Vale, primeramente, dice, a veces puede ser interesante que se active la ventana, pero que el cuadro de diálogo siga delante de ella. Para conseguir eso es necesario activar la propiedad del cuadro de diálogo llamado Always on Top. Ahora ejecuta el programa de nuevo y haz que se visualice el cuadro de diálogo de configuración. Podrás comprobar que se puede activar la ventana e incluso escribir en sus cuadros de texto que el cuadro de diálogo sigue visible, pero no desaparece. ¿Qué es lo que está explicando la guía? Es esto. Yo ejecuto, ¿verdad? Y viene el usuario, ¿verdad? Y digita los valores. Calcula, pero dice quiero aplicar un descuento. Aquí le aparece el cuadro de diálogo, pero él puede regresar al formulario, ¿ve? Él puede regresar al formulario. Entonces, ¿cuál es la idea de lo de no modal y modal? Que mientras él lo aplique en las configuraciones, él no pueda regresar a la ventana que lo llamó, a esta, sino que esté obligado a escribir o digitar los valores que se quieren o a cancelar, pero hasta que no deje de trabajar con esta ventana, no pueda interactuar o regresar a la anterior. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos al cuadro de diálogo. Ahí estamos en el cuadro de diálogo. Nos vamos a las propiedades y buscamos la propiedad. Acá. Always on top. Entonces, le damos clic ahí para que el cuadro de diálogo se mantenga siempre delante del formulario que lo llamó. Lo checamos. Entonces, aquí lo tengo, ¿verdad? Y el formulario se mantiene siempre adelante. O sea, noten que, como la vez anterior, ¿verdad? Que yo seleccionaba el formulario acá y el formulario la ventana del diálogo pasaba atrás del formulario. Aquí ya no, ¿verdad? Aquí se mantiene adelante. Pero siempre le da el control al formulario anterior. Para evitar eso, ahorita ya le dijimos, mire, siempre al frente, always on top. Pero para que le tenga el control absoluto, tenemos que configurar la opción modal.
en el cuadro de diálogo. Acá. Entonces, en el cuadro de diálogo, tenemos que buscar la opción modal. Acá. Y aquí buscamos modal. Aquí está. Le damos check. Y ejecutamos. Va, entonces le damos calcular. Vamos a entrar a la configuración. Va, aquí estamos ya. Quiero regresar al otro formulario. Ven que no puedo. Mientras yo no cierre el cuadro de diálogo, yo no puedo regresar al formulario. Entonces obligo al usuario a trabajar en el cuadro de diálogo. Y cuando termine de trabajar, entonces sí puede regresar el control al formulario que lo llamó. Ven, esa es la ventaja de configurarlo de forma modal. Obligamos al usuario, ¿verdad?, a hacer las configuraciones. Ok, eso es lo único y están las conclusiones. Ok, entonces les va a quedar esta guía y les va a quedar una de ejercicio, ¿verdad? Que la podemos ver el día jueves. Ahora, todos estos, ya sea ejercicio de clase o tarea, deben de irlos agregando al proyecto final, ¿verdad? Ahí se los especifico. Ok, mis estimados. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? No, pero yo iba a hacer una Sí. sola mezcolanza porque yo no había dividido los ejercicios que hace en clase con los que nos deja de tarea. Así que me va a tocar volverlo a hacer. Ah, ok. Pero divididos en el... Lo ha hecho por tema. En verdad las había puesto como por mes y después por Ah, no. semana. Está bien. Eso está Está bien. bien. No, está bien. ¿Verdad? Ah, Porque esa es la idea, pues, ¿verdad? Que ustedes tengan esa libertad para decidir cómo lo quieren ordenar en su menú. ¿Ok? Yo lo hice como ejemplo, pues, ¿verdad? Para que tuviera, digamos, una diferencia a lo que quería hacer el compañero de las carpetas, ¿no? Pero igual, ¿verdad? Esa es la forma en que él quiere trabajar, ¿sí? Ordenándolo por carpetas. Ya él decidirá cómo le pone a sus carpetas, ¿verdad? Pero es la forma de él. Entonces, como les digo, queda libre, así que no se preocupe, está bien como lo está trabajando, ¿verdad? Ok, ¿alguien más tiene alguna consulta? Ok, bueno, en ese caso entonces les deseo feliz día y espero verlos el jueves, ¿verdad? Para nuestra clase presencial. Igual, ¿verdad? Cualquier cosa, pues nos comunicamos al chat o lo vemos ya directamente el día jueves, ¿verdad? Así que pasen feliz día y gracias por estar conectados. muchas gracias, ingeniero. Bendiciones. No, gracias.